En ningún momento debemos olvidar que si escribimos un drama, un cuento, una novela, el conflicto será la base primordial y que si falta o no está bien delineado, la obra no tendrá la suficiente fuerza dramática. Podemos analizar el conflicto en sus tres dimensiones: conflicto estático, conflicto a saltos y conflicto que crece lentamente. Voy a suponer un argumento. Javier y Susi se enamoran y luego, a medida que pasa el tiempo, crece un gran amor. Como han nombrado a Susi miembro honorable de la facultad donde estudia, harán una fiesta y ha invitado a Javier, pues para ella es un gran acontecimiento. Pero el muchacho, de condición muy humilde, no tiene la ropa adecuada para ir a dicho acontecimiento. No puede gastar ningún dinero, pues ha de mantener a su madre y a sus hermanitos. Las obligaciones adquiridas con su familia lo alejan de la chica, se amarga y descuida su trabajo y en poco tiempo es despedido. Busca trabajo pero no lo encuentra y para obtener dinero hace algo que sabe que va contra la ley. Si es lo suficientemente fuerte, tomará una resolución y a esta resolución se le opondrán fuerzas que tratarán de impedírselo. Si el chico actúa, se constituye el conflicto que crece. Si no actúa, el conflicto es estático. Mira, pero no interviene. Pero tiene que haber una lucha psicológica dentro de la cabeza del joven. Por un lado las obligaciones, por el otro el amor y la pérdida del mismo. Puede ser un cobarde y no accionar, pero si decide robar un banco será un conflicto de transición. Los acontecimientos crecerán más hasta ser abrumadores. Lo que trato de mostrar es que como los dictámenes morales o educación esmerada en ese momento de desesperación no funcionan. Es la ley del deseo contrapuesta a la ley del deber. El conflicto pudo ser insignificante en un principio, pero luego será de una fuerza descomunal para desarrollar una novela dramática. Javier no es libre, está atado a las obligaciones, se queda sin trabajo, su hermanita se enferma, etc. Pasaron muchas cosas hasta que finalmente toma la decisión. De lo contrario, en un drama estático, lo que se vería sería lo siguiente: no puede asistir a la gala con su amada, por lo tanto se deprime y no pasa nada. No pasa nada en la novela y todo sigue igual hasta el final. Es la acción la que impulsará la historia para adelante. El personaje debe tener una motivación para realizar su objetivo. Entonces, ¿qué es el conflicto? Es, en definitiva, una oposición entre dos fuerzas, una situación crítica que obliga al protagonista a elegir, a cumplir o no su propósito, a decidir si resuelve o no un problema. Todo cuento presenta un personaje, una acción, una trama y un conflicto. De ahí que el escritor que narra un relato corto describa a un personaje que normalmente afronta uno de estos tres tipos de lucha. Una fatalidad, es decir, un combate contra un suceso incontrolable. Una lucha contra otros personajes como los antagonistas o una lucha psicológica contra sí mismo cuando tiene que elegir entre el deber y el deseo. Cualquiera de estas tres luchas, internas o externas, hace que el lector esté pendiente de la solución. Y en el cuento, si bien se necesita de un conflicto, este último también requiere de un desenlace. Y la fórmula narrativa para que el conflicto se resuelva viene precedida de un cambio de actitud o de aptitud del protagonista. Y este cambio puede producirse por desarrollo, una de las cualidades secundarias del personaje, pasa a ocupar el primer plano de su comportamiento de una manera paulatina, o bien por una crisis, una situación externa o interna que modifica sus acciones. Toda acción nunca proviene de sí misma. El hecho de matar es el resultado de otros factores. Todas las tramas de la literatura se pueden categorizar bajo un solo
foco, el conflicto. Recuerda, sin conflicto no hay historia. Imagina leer un libro donde no hay conflicto, no hay dilema, no hay situación difícil, es muy monótono, ¿no? Aburrido, nada interesante. Lo que nos interesa es el conflicto. ¿Quieres escribir una novela de ficción o historia real? Descubre el conflicto verdadero. Todo escritor debe aprender a desarrollar bien el conflicto de su escrito para que el lector no se aburra y abandone el libro. Las historias que interesan son las que hablan de conflicto inevitable. En conflicto hay dos lados opuestos. Un conflicto relevante e inevitable es aquel que por una parte se pudo haber evitado, pero como no quiso la otra parte, no tiene más alternativa que ir a la lucha. Y la lucha, entonces, es necesaria, aunque por definición era evitable. No había necesidad por parte del agresor, no había motivo legítimo. La víctima es forzada a pelear, a resistir o someterse, lo cual también es conflicto, aunque interior, pues si no lo fuera no sería sumisión. El conflicto relevante es muchas veces causa de grandes debates y al final nos hace pensar en lo que se nos plantea. Por ejemplo, se desata una gran pandemia y ya no hay más plazas en los hospitales, las medicinas escasean y el conflicto que se plantea entre los facultativos será de conciencia, quién debe vivir y quién debe morir. Esto es, por cierto, un tema muy actual y candente, ¿no? Bueno, hasta aquí hemos llegado. Y en la clase que sigue te hablaré de la construcción del personaje.